amigos? Soy Juan Ponce de Valenzuela y como cada semana en este su programa La Otra Caja de Pandora. Como saben, es un espacio donde los autores muestran y comentan sus trabajos en fotografía y fotoperiodismo. Como advertimos, no salimos la semana anterior, que fue la semana de festividades aniversario patrio acá en Perú. Esta semana retomamos nuestros estrenos de los días jueves y claro, nos pueden ver en cualquier momento. Les invitamos a suscribirse y compartir. Estaremos agradecidos y alentados a continuar con este espacio, donde, como ya sabemos, hablamos y comentamos de fotoperiodismo, de fotografía, con temas que se registran en el Perú y en algunos casos con, digamos, lo que se hace fotoperiodismo a través de las agencias y sus viajes de estos fotoperiodistas de agencias, que es en otros países coberturas internacionales. Coberturas internacionales en el sentido de viajar en el mismo país donde se suceden los eventos, no necesariamente en el Perú, pero mayoritariamente hasta ahora nuestros invitados han sido y nos han contado los problemas sociales del país, como también sus festividades, como también otros temas que corresponden a toda sociedad. Ahora, para decirles que resulta una paradoja cuando las tecnologías facilitan conectividad, pero no necesariamente comunicación. Es una tendencia mundial la hiperconectividad, pero también, a citar el título de un libro, el eclipse, es decir, el colapso de la atención. Esto es, la disminución de la capacidad de concentración en el estar ahí, como tiempo existencial vivible. Ya en anterior ocasión decíamos que estamos en un mundo acelerado, que nuestro acelerador, que a veces pisamos a fondo, es cuando cogemos nuestros celulares. Lo dicho, da cuenta del tema que vamos a conversar con nuestra invitada. Ella, además de docente universitaria en comunicación en el curso de Historia de la Fotografía, y además de hacer fotografía, hace talleres. ¿Y qué tipo de talleres? Parte de nuestra conversación es precisamente este taller. Yo diría que ese taller se llama, o podría titularlo, el otro montaje. ¿Por qué? Se trata de álbumes fotográficos, pero ¿qué álbumes? De aquellos que a veces, probablemente algunos niños nunca lo vieron, nunca tuvieron oportunidad de coger una cámara analógica. Y por lo tanto, esos tiempos en que se guardaba la memoria de la vida de la familia a través de esas fotografías impresas, es probable que esté en alguna caja encerrada, si es que todavía permanece entre los bienes de cualquier familia. Por supuesto que hay otras familias que lo conservan y lo tienen bien, digamos, editado, y su mantenimiento es invidiable. Estos álbumes fotográficos, como ella nos dice, son memorias necesarias de procesar a modo de reconstrucción. Ahora, vía este taller, estos álbumes fotográficos de familia, diríamos que procesan y participan y entran en diálogo y tensión para establecer una relación con el tiempo presente. Sin lugar a dudas, nuestros álbumes familiares de fotografía no solo es nostalgia y conexión con el pasado, también nos permite esa desconexión, una pausa con este tiempo digital acelerado. Revisar los álbumes en familia deviene una experiencia más que íntima, un reparto de lo sensible, de esa vida, de repente de aquellos que ahora, como yo, estamos peinando canas, o todavía son jóvenes, y pueden verse de pequeños, de infantes, de niños, pasando en coche, en playa, en fin, en diferentes situaciones. Precisamente por eso digo que es un reparto de lo sensible,
que nos conecta con los tiempos como sentidos de vida y generan nuevas densidades y una reflexión sobre los medios utilizados para contar estas historias y hacer memorias. Esas que actúan como fuerzas capaces de renovarnos, de reorientarnos en este futuro presente. En breve, nos conectamos con Lili Córdoba Tabori, periodista y gestora de archivos de fotografía. Hola amigos, este es su programa La Otra Caja de Pandora. En esta oportunidad vamos a conversar con una colega largamente conocida porque hemos compartido una casa editora. Lo llevo en mi corazón, me imagino que ella también llevará el corazón y ya nos dirá qué casa editora. Aunque no hay muchas en este país, pero bueno, pero ella dirán, oye, pero ¿quién es ella? Bueno, ella es profesora actualmente en la Universidad Ciencias Aplicadas, me parece, UPC, ¿no? En comunicación y taller de fotografía general que dicta digamos, a los alumnos de comunicación. Y entre lo que me interesa, como le he comentado a ella, es su participación en la Universidad Autónoma de México y ser parte del grupo o llevar un curso especial en la Biblioteca Nacional Mexicana, que tiene que ver con lo que ella actualmente desarrolla como actividad principal. Y a partir de ahí me parece que ha desglosado las otras inquietudes, como todo profesional, todo, la inquietud que nos lleva a hacer y desarrollar esos perfiles que uno va descubriendo en el camino. Y digo esto porque ella fundamentalmente su trabajo de fotografía, ya sea como historia, ya sea como taller, ya sea como, digamos, recuperación en los álbumes fotográficos. Y claro, me interesaría saber por qué no produce fotografía como autora, o si lo hace, o yo no lo conozco. Eh, y bueno, de repente no saben con quién estoy hablando, sí, sí deben saberlo, porque el anuncio nos induce a decir, pero igual vamos a decir su nombre, Lili Córdoba Tabori, ¿verdad? Lili, Sí, bienvenida a este programa La hola, Otra Caja de Pandora, que es una caja de lo querido, más que nada ahora, en este programa, en esta conversación contigo, Lili. hola Juan, muchas gracias por la invitación, encantada de conversar contigo. Y como bien dices, compartimos mucho tiempo juntos trabajando en el diario El Comercio, ¿no? El decano de la prensa peruana. Lili, la mayoría va a decir que ven este programa, aunque no eres la única. Ya en una ocasión anterior hemos conversado con un colega que hace redacción, pero básicamente porque el tema que nos interesaba y nos interesa, me imagino a todos, es como un trabajo periodístico sostenido, haciendo campañas, haciendo continuidad y acompañamiento a determinados temas. Hay objetivos que se logran en el corto o largo plazo. En este caso fue el señor Zipán y todo lo que finalmente hoy disfruta, digamos, la Lambayeque, ¿no? Como monumento histórico recuperado, en fin. Y tú trabajas algo parecido, ¿no? O sea, buscas que recuperar y darle un valor, de hecho que lo tiene un valor, pero ponerlo en escena actual de forma organizada. De repente eso vamos a conversar o me vas a explicar después, pero primero nos gustaría escucharte qué tan fotógrafa eres, qué tanto o por qué no he visto Lili Córdoba, autora Lili Córdoba, o las hay. Bueno, en realidad mi práctica fue cuando empecé a hacer fotografía en blanco y negro, cuando estudiaba todavía en Abril. comunicaciones, ahí empecé a hacer fotografía.
Ujú. Ahí empecé a hacer fotografía. Y lo curioso es que yo llego a la prensa, en realidad yo estudié comunicación audiovisual, o sea, no tenía cómo llegar al medio escrito, pero lo hice a través de fotografías que le tomé a mi abuela materna, que digamos es fue mi modelo, fue mi musa por mucho tiempo, y pues, ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿No? ¿Qué de especial tendría esta persona? ¿No? Entonces, estas fotografías que le hacía ella eran el registro de su vida, porque en esa época, te estoy hablando del año 1996, que comienzo a hacer fotografía, ella estaba padeciendo de Alzheimer. Entonces, yo le hice un registro de estos últimos años de vida de mi abuela. Digamos que ese ha sido mi trabajo fundamental, es un trabajo eh, que no ha sido visto a la luz. Sí lo han visto mis alumnos, obviamente, pero no es algo que yo he publicado porque es un trabajo muy personal, muy emotivo, y como siempre les digo a mis alumnos, y tomando pie para hablar de los archivos fotográficos, trabajar con archivos fotográficos, con la memoria, tiene mucho de sentimiento, mucho de emoción. Entonces, lo que yo quisiera finalmente en algún momento poder hacer visibles esas fotografías que te digo de mi abuela, es enlazándolas con las fotografías que tiene ella, que tenía ella de joven, que forman parte de mi archivo familiar, mi archivo particular, que ella creó. Digamos que yo siempre he estado rodeada de fotografías, no colgadas en las paredes como muchas familias. En mi caso fue completamente contrario. Yo de pequeña me iba al armario de mi abuelo y tenía una caja roja llena de fotos, todas de fotos de la familia. Veía a tíos cuando eran jóvenes, fotos de mi abuelo, de esas fotos carnet, eh, cosas así alucinantes en una época pues que no había internet, que no había redes sociales y te empezabas a distraer mirando un poco el pasado. También la fotografía siempre me llamó la atención y mucho tiene que ver por el hecho de que no me dejaban tocar la cámara que había en casa. Entonces había esa como inquietud. Cuando yo empiezo a estudiar comunicación audiovisual, empezamos con un curso de fotografía blanco y negro y ahí me enamoro completamente de la fotografía y comienzo a hacer fotografía de mi abuela y empiezo a hacer retratos, incluso hice una exposición participé en una exposición hace 500.000 años, te puedo decir, en el Centro Cultural España, sobre el Día de la Mujer con algunos retratos. Y por cosas de la vida, presento este portafolio con las fotos de mi abuela, lo que antes era set, revistas, y Ya. me aceptan, pero en ese momento no estaban buscando fotógrafas, sino necesitaban a alguien que asista al editor de la época para hacer un calendario. En esa época el diario iba a ser un calendario de 1999 sobre reservas. Entonces, me enseña el archivo que había en revistas y luego me mandan al otro, el archivo principal que está todavía en Miro Quesada. Y ahí es donde encuentro algo que no me enseñaron en la carrera, que era un archivo. No sabía hasta ese momento que era un archivo y entrar, ¿te acuerdas cómo era antes? Entrabas a esta zona llena de, no sé, estanterías de más de 2 metros, millones de fotografías, y ahí es donde empiezo a involucrarme ese otro lado de la fotografía que no se contempla. Hacemos fotos digitalmente, podemos tomar 100 fotos, 1000 fotos, pero luego no las volvemos a ver. Y cuando queremos recorrer algo, las buscamos o se perdió en la nube o se borró o me robaron la computadora y desaparecieron. Entonces, cuando yo entro a ese archivo, digamos, a ese lugar alucinante, ¿te acuerdas que tenían las escaleras, el microfilm? Me quedé deslumbrada. Au- por ahí podría decirse que se tuerce un poco ese camino de hacer fotografía y me empiezo a dedicar a eso. Estamos hablando del año 98, 99, cuando ya estamos a un paso de esa transición digital, de la fotografía analógica a la fotografía digital. Cuando eso ocurre, yo felizmente tuve la suerte de poder, digamos, empezar a trabajar ahí
y conocerlos a ustedes, ver su trabajo. Digamos que la gente que trabaja en un archivo fotográfico de prensa, pues ve el detrás de lo que hizo el fotógrafo, recorre esas imágenes, las guarda, las conserva. En esa época todavía el tema de conservación, olvídate, eso no estaba, pero en el vocabulario de nadie, en el archivo, en el diario en sí, pero poco a poco eso va entrando en agenda y se van haciendo algunos cambios en los que yo empiezo a participar junto con mis compañeros. Como te digo, ya abrazamos la tecnología digital, eh, ya no solo estamos hablando de fotografías en papel, estamos hablando de fotografías que ustedes tomaban digitalmente y también estamos hablando de cómo preservar esas imágenes digitales y hacer todo un trabajo que detrás de cámaras para que esas fotografías puedan ser recuperadas y puedan ser nuevamente publicadas en el diario. Tú ya sabes, aniversarios, exposiciones, se mira el archivo, se muere alguien. Supongo que ahora que se murió Yola, deben haber buscado fotos de Yola por todos lados, ¿no? Y han sacado un producto con las fotos de archivo. Entonces, por ahí va más o menos esa respuesta de por qué no hay una producción mía. Y no significa que no haga fotos, sí hago fotos, definitivamente. Me encanta la fotografía y he aprendido un montón durante estos años. No sé si dejas o vuelves a poner en camino, ¿cómo se dice? Tomar nuevos rumbos a las mismas que fueron creados de repente, vaya a saber, por un tema específico, pero cuando se pone en valor o cuando se recupera o cuando se ordena, sencillamente como tú dices, ingresas a un sistema de archivo que no había un sistema como tal, que ahora como tú dices, ya en agenda hay otros vocabularios que también que corresponde a un ordenamiento, a una secuencia y a un acceso inmediato. Y en esos tiempos me imagino que la mayoría de los archivos, me consta por los comentarios de otros colegas cuando les pido, oye, pero no tienes este material que trabajaste, mira. He ido al archivo del diario y lo que me han dicho es, debe estar por ahí, si quieres anda por allá y bueno, de repente lo encuentras. En fin, o sea, son valores, digamos, son materiales que tienen un valor intrínseco en ese momento, pero no lo miden a largo plazo, ¿no? No lo están midiendo a largo plazo cuánto valor va a tener eso. Sobre todo cuando estamos hablando de una publicación, ¿no? Que va a recurrir a su memoria. Porque finalmente el archivo fotográfico es una memoria activa, hiperactiva, cada vez que necesites recurrir a ella, ¿no? Es como una máquina del tiempo, en realidad. Tienes la posibilidad de reconstruir lo que estuvo pasando en ese momento, se le puede dar, digamos, otros usos, que lo puedan ver otras generaciones, sobre todo, porque al final de cuentas, los archivos no se trata, cuando hablamos de archivos, no estamos hablando solo del pasado, sino estamos hablando de la materialidad que tiene ellos en el presente y cómo esto va a caminar hacia el futuro porque son, digamos, hablando un poco, y ustedes lo saben, y tú como fotógrafo y que has hecho, de hecho, blanco y negro, color, hay una materialidad en lo que es fotografía analógica, hay toda una mezcla de químicos que hacen posible que esta fotografía se vea, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo con la fotografía, pues es dibujar con luz, si es que nos queremos poner un poco poéticos, ¿no? Eh, y hay que cuidar ese material. Ahora, no desmerezco lo que se hace en formato digital, porque imagínate, de digital, ¿qué tenemos? Ya unos más de 20 años haciendo fotografía digital. ¿Te has puesto a pensar cómo están las primeras fotografías que se tomaron en digital, que pesaban 1 mega, 2 megas? Mira, ¿Me explico? me hace recordar cuando hubo el taller, o el primer taller al que fui, y las inquietudes, ¿no? En ese tiempo se decía que era posible que se gastasen esas imágenes digitales con la frecuencia con que se podía recurrir como archivo. Y no sé si eso se verificó o no, si es posible que caiga. Pero a comparación de lo que se genera ahora como archivo, que son, bueno, 40 megas, 30 megas, en ese tiempo pues era que
no llegaba pues a 1 mega, ni las tarjetas llegaban digamos, a 125. No, no, o sea, en realidad pues, los archivos eran, como tú dices, bastante pequeños, y físicamente para pasar al mundo real no daban lo que dan ahora, o lo que permite ahora, lo que generan tanto las cámaras como también el almacenamiento en los nuevos materiales que hay, ¿no? Claro, entonces imagínate, todos esos materiales o sea, todas esas fotografías también merecen ser cuidadas, preservadas y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, este año son, a ver, 185 años desde que se inventó la fotografía, desde que se anunció el invento en París. O sea, hay millones de fotografías, tanto analógicas y ahora más digitales. Y tenemos como que una deuda pendiente con las primeras, con esas que tenemos en casa, en la familia, y con las nuevas que seguimos generando. Entonces, hay mucho que hacer, mucho que difundir, mucho que educar respecto a cómo estamos tratando nuestra memoria visual, no solo en el ámbito, digamos, periodístico, que es en el medio en que nos hemos movido, sino también en el ámbito más personal, más familiar, porque las familias también forman parte de la historia. Son como microhistorias que si las unimos vamos a contar la historia de una comunidad, de una ciudad. Es muy interesante el tema de archivos y actualmente digamos que van cobrando mayor relevancia. Me hace recordar a otro colega que efectivamente también está haciendo eso en Huaycán, me parece, con la recuperación del material de, digamos, negativos y fotos impresas que ha encontrado desde la basura hasta en algunas reuniones familiares, ¿no? Eso, ya hablando del álbum familiar, hay dos cosas que me gustaría, o dos, quizás más, que repensemos o pongamos, como tú acabas de decir, en agenda algunas cosas, como lo que permite hoy en día en una sociedad tan acelerada que sucede a nivel mundial, y como tú dices, la materialidad de esas, digamos, de esas fotos, de esos álbumes, permite interactuar de otra manera en familia, ¿no? Permite de alguna forma una pausa y una recuperación o adquirir ese pasado en el que no se ha vivido, pero está ahí, ¿no? Es heredado a través o a partir de ese compartir del álbum, ¿no? Es un momento muy íntimo, como tú dices, ¿no? Pero también la tecnología, como has hablado, hablamos ahora de digital, permite recrear los escenarios a través de la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿no? Interactúa tanto la analógica como la digital y te crea un espacio emocional que, bueno, se ve en películas de ficción más claramente, pero es posible en un hogar a la hora de generar un video y que se mezclen las imágenes y la forma de proyectarlo es toda una experiencia, ¿no? ¿Cómo has visto tú esto, Lili? Bueno, mira, o sea, te confieso que yo he estado bien reacia en aprender un poco el tema de la inteligencia artificial y todo eso, pero una vez que llevé una capacitación, en la UPC nos dieron una capacitación al respecto, es muy interesante, es una herramienta, hay que verla como eso, como una herramienta, no poner todas tus fichas ahí, como lo hacen algunos alumnos que le preguntan a ChatGPT qué responder, eso es demasiado facilista. O, por ejemplo, poner un prompt y sacar una foto que no es real, que no existe, pero como una herramienta, como parte de digamos, un proyecto mayor, te va a dar muchas ventajas, muchas facilidades. Para el tema de archivos también, digamos que, o sea, no hay que cerrarnos al tema porque es un archivo fotográfico, por decirlo así, tiene que estar en una caja. No, desde que apareció, por decirte, el primer escáner en el archivo del diario, nos abrió las puertas para poder digitalizar el material que había ahí a los años 60, la época de las transparencias. Se empezaron a hacer, digamos, a visibilizar esas fotografías, se llevaron al impreso, pero también
se llevó al blog. El archivo tenía un blog. Empezó en el 2010, si no me equivoco. Y eso hizo que ese trabajo de archivo tomara otro matiz, porque ya cuando la gente nueva entraba, no entraba simplemente a aprender, ah, ya tengo que guardar esto en este estante, aquí y acá, que es parte del trabajo de un archivo, definitivamente, pero también podían investigar respecto a sus intereses. Si estaban, por ejemplo, había un practicante que le interesaba el cine, podía hacer investigaciones sobre cine peruano, buscar fotografías y podía hacer notas y las ponía en el blog. Y así, con N cosas, se hicieron trabajos muy, digamos, interesantes y los chicos venían, las chicas venían, practicaban y salían con otra idea de lo que era un archivo. Y eso fue bien chévere. Durante todos los años que duró el blog y las generaciones que pasaron por el archivo, salían contentos porque podían hacer investigación fotográfica, podían escribir y ya le dabas otro, digamos, aire, otra perspectiva al archivo. Entonces, ahora, por ejemplo, este tema de inteligencia artificial beneficia grandemente, sobre todo cuando estamos hablando de cantidades de información, como puede tener el archivo de un diario, y poder, por ejemplo, digitalizar una página y que todos esos caracteres puedan ser reconocidos por esa inteligencia, se puedan hacer búsquedas. Creo que también hay algo de reconocimiento facial. Google lo tiene. Tú subes una foto a Google y te va a sacar imágenes parecidas, ¿no? Entonces, sí, o sea, es válido siempre y cuando sea usada como una herramienta y que no sirva para vender humo. ¿Me explico? O sea, siempre nos emocionamos con lo nuevo. O sea, no me lo vas a negar, pero hay que buscarle una utilidad, algo muy concreto. Y sobre todo que en el caso de los archivos, porque siempre son olvidados, pues siempre, esa es la realidad a nivel mundial, ¿ah? Bueno, en Europa y en Estados Unidos es otra cosa, pero a Latinoamérica son contaditos los países que tienen archivos digitalizados e interconectados, porque esa es otra, digamos, funcionalidad que tienen la digitalización de archivos, que puedan estar interconectados y se puedan hacer búsquedas más, digamos, globales, ¿sí? Sería un sueño que acá en el Perú podamos tener archivos digitalizados, cosa que lamentablemente solo Chambi podría decir, y no sé si has oído hablar del archivo de Gonzalo de Reparás, que es otro archivo que está digitalizado y está puesto en línea. Me hace pensar de cómo, cómo esta autoestima, vamos a decir, autoestima, se puede reconstruir si no es a partir de precisamente recuperar la memoria. Y la memoria que está en los álbumes familiares, en los álbumes, digamos, de instituciones, en fin, como tú dices, ¿no? Hay ingente cantidad de material que se ha producido, pero ¿qué tanto ese material puede encontrar en los tiempos actuales su nuevo espacio, ¿no? ¿Y en qué forma? Y eso me invita a preguntarte que cuando veo tus trabajos, de tus talleres que vamos a dar a compartir tus materiales, veo como una suerte de comparación de un curador de arte, un curador que va a crear una muestra o le encargan una muestra y tiene que ver los espacios, los tamaños, en fin, generar toda una narrativa a partir del material con que se va a contar. Y lo tuyo me parece un poco todavía más complejo en la medida de que hay el proceso de recuperación, ¿o no? Sí, claro, cuando empiezas a trabajar con un archivo, no solo eso implica el tema de la recuperación, sino saber qué cosa hay ahí, qué se está guardando, para a partir de eso, como tú dices, generar una narrativa, generar un orden, para que, digamos, todo tenga sentido, lo que está ahí guardado. Si estamos hablando de un álbum de fotos, todavía es más complejo, porque el álbum de fotos contrariamente a lo que se cree, no puede, digamos, desmembrarse, porque fue creado por una persona, ya sea de una institución, ya sea de la familia,
y lo hizo con una intención, con, digamos, una narrativa que no puede desligarse. Lamentablemente, y eso lo debes saber, la cachina vas a encontrar álbumes destruidos, que le han sacado las pastas, que le han sacado las fotos, toda una desgracia, ¿no? Es, digamos, una unidad documental que no puede ser desmembrada cuando estamos hablando de un álbum de fotos, y mucho menos de un archivo, definitivamente, ¿no? Por eso, como te digo, es importante concientizar a las personas de la importancia de esos materiales. Yo te pongo el caso de una alumna. Yo he dado talleres de forma particular, de lo que es exactamente conservación de fotografía, pero digamos que si yo te digo conservación de fotografía, no te va a decir mucho, ¿no? A una persona común y corriente tampoco. Entonces, como para presentar esa idea, es el tema de organizar tu archivo familiar. Vamos a organizar, vamos a saber qué cosas tiene. Entonces, en uno de esos talleres vino una alumna, una persona más mayor. Por lo general tengo alumnas y alumnos de todas las edades, mayormente son mujeres, algunos hombres han ido, sí, pero más mujeres. Entonces vino ella, y me trajo una maleta y sacó de todo, fotos, 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 fotos. Y había unas fotos antiguas, unas fotos de Curret, y ella no sabía quién era Curret, para empezar. Y me dice, yo no conozco a nadie de que está acá. Entonces era como que me estaba buscando para yo decirle, bótalo, ¿no? Como no conoces a nadie, bótalo. Entonces le empecé a explicar quién era Curret, quién era Chambi, y al final de la clase le digo, ¿las vas a votar? No, 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 no las voy a votar, las voy a conservar. Y eran fotografías de su familia, o sea, antiguas, de 1900, 1800 y pico. Tenía fotografías también post-mortem. Me dice, yo no sé quién está acá, pero le explico el valor histórico que, o sea, tienes un archivo valiosísimo porque tenía de todo, tenía fotos en papel, tenía álbumes, tenía negativos, y todo lo había guardado. Y estaba en esa maleta. Y era alucinante. Se fue feliz, contenta, porque ya entendía que había ahí y que no podía deshacerse de eso, por más que me digan no lo conozco, porque sí había algo importante, ¿no? Algo histórico. Entonces, si no conoces eso, ¿cómo lo vas a cuidar? Este es el programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Lili Córdoba, autora del, digamos, se puede decir, de las memorias sueltas, olvidadas, pero que lo pone, y como ella dice, ordenarlo, excavar, casi como una arqueóloga en el hogar, me imagino, en la memoria de los mismos miembros de la familia, ¿no? Porque por ahí pueden decir, sí, yo recuerdo haber tenido una foto por allá, o algo así, porque a mí me ha pasado hace poco, a raíz de un familiar que ya partió, me vi yo mismo en un álbum que ella había conservado, y con Mm. otro familiar de una escena de hogar que nos habíamos tomado la foto. Y la verdad que no me había olvidado de esa escena, pero cuando la vi era obviamente un revivir y encontrar sentido a algunas cosas que uno recuerda a partir de esa imagen, ¿no? Imagino que eso debe suceder con la mayoría de las personas que recurren, o sea porque lo conservan o porque se lo encontraron, ¿no? Porque a veces hay cosas que extravías por el olvido, no porque lo hayan botado, sino como sucede con las cosas que ya en desuso, lo guardan en una caja o lo ponen en un maltillo, en algún lugar, y ahí quedó, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurra, a alguien lo encuentre por el azar de la vida, ¿no? Sí, exacto, eso me ha pasado. Tengo varios casos que vienen a mi memoria ahorita que estamos conversando, digamos que el poder que tiene en estos archivos familiares. Por ejemplo, muchas veces cuando vienen a los talleres lo que quieren aprender es cómo dejar nueva esa foto. Y para empezar, de frente les quemo la película, no va a volver a ser nuevo. O sea, olvídate. Vamos a arreglar ciertas cosas, pero como salió del laboratorio, no lo vas a tener nunca más. Porque es un material que obviamente con el paso del tiempo se va a deteriorar.
si haciendo una analogía, si una persona envejece, por más cremas que se ponga, va a envejecer. Entonces, con la fotografía pasa lo mismo. Lo que una tiene que hacer es buscarle las mejores condiciones de vida a esas fotografías, no tirarlas al techo, no ponerlas en lugares donde pueda haber agua, por ejemplo, cosas así. Pero yendo al caso puntual de esta señora, me trajo la foto de su madre, ¿ya? Una persona ya octogenaria, y había una foto en especial. Es esta señora con las piernas pintadas de lapicero. Sea, es un retrato, un plano entero. Me dijo que era la luna de miel, era una foto de la luna de miel de su mamá. Y ella le había pintado las piernas, su mamá le había pintado sus piernas, y le pregunta, ¿pero por qué has hecho esto? Porque no me gustaban mis piernas y las pinté. Y ella me dice, ¿qué hago? ¿Se puede sacar? Se podría sacar, pero ahí me empieza a hablar de cómo es su madre, cuál es el carácter, y empezamos a intercambiar opiniones y le digo, no, yo creo que no vale la pena hacer eso, déjalo así. Y dice, sí, tienes razón, porque es una muestra de cómo es el carácter fuerte de esa persona. Y otro más, tuve un alumno, una persona muy mayor, fue un curso virtual para esta persona, un señor cusqueño, muy amable, muy inteligente, esa persona muy lúcida, y me mostró una foto de su padre. eh, Eran como 5 señores y había una X en la cabecita de cada persona. Entonces, el papá de este señor había hecho esas X y atrás había puesto el nombre de cada uno. Entonces, el señor me dice, ¿valdrá la pena sacar esas X? Digo, no, porque eso es parte de la historia de esa fotografía. Entonces, muchas veces nosotros confundimos el hecho de que tu foto esté, digamos, sin una raya impecable, con esto de volver a tenerla nueva. Y este pequeño problema, no la vas a poder tener como nueva. Y todo aquello que esté marcado, que haya alguna dedicatoria, vale la pena conservar porque te está contando la historia de esa fotografía. Y así tengo ese tipo de casos eh, que son interesantes, porque cuando llevo los talleres, no solo se trata de, haz así, limpia acá, pon esto, no, se conversa mucho con las personas y las llegas a conocer y a conocer un poquito más de su historia. Por eso cuando conozco a alguien al toque, tendrá un álbum de fotos, si tendrá un archivo y no sé qué, entonces eh, ya me pasa, eso es, ya tú acabas de decir que has encontrado un álbum, ya yo estoy pensando cómo será ese álbum. Tengo esa Lili, curiosidad. Lili, no, creo que nos hemos olvidado un pequeño detalle. Me interesa saber, ya que he estado más de una vez en la ciudad, pero no he tenido la oportunidad de ingresar a la universidad, que tú sí eres miembro de la Universidad Autónoma de México y además de Biblioteca Nacional de México. Cuéntanos esa historia, Lili, en tu formación y esa inquietud de seguir con los archivos y manejo de archivos. Bueno, para empezar, acá en Perú llevé algunos cursos en el Centro de la Imagen, cuando aún existía el Centro de la Imagen, y estaba Cecilia Salgado, es una restauradora mexicana que hizo mucho trabajo en el tema de conservación acá en nuestro país. Eh, Tú te debes acordar, bueno, que también tú has hecho fotografías a un montón de gente, pero coincidimos en una comisión donde yo le estaba haciendo la entrevista a un conservador mexicano, Fernando Osorio. Y hiciste unas fotos en el centro de la imagen muy simpáticas. Él vino a propósito del primer encuentro internacional de archivos fotográficos. Se realizaron 2 de esos encuentros donde vinieron especialistas de Chile, de México, de Líbano, de Estados Unidos, y eran, digamos, foros que los organizó Cecilia Salgado y el Centro de la Imagen. Fue muy importante porque ahí se pudo conocer que habían más archivos fotográficos aquí en el Perú, no solo en Lima. Se conoció archivos, por ejemplo, Glave y Alcázar de Arequipa. Acá, por ejemplo, el archivo del Congreso también tuvo espacio en el primer encuentro. Y es así donde yo me conecto con, con Fernando Osorio.
sería en el 2019, él lanza un programa de formación para la conservación de patrimonio fotográfico. Y la sede de este programa fue el Instituto de Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Era ambicioso el proyecto porque eran estudiar prácticamente un año yendo y viniendo, haciendo también algo como híbrido. Y era interesante porque se pudo recibir clases con especialistas, prácticamente fundadores de lo que es el tema de conservación. Un nombre muy importante en este tema es Grant Romer. Es un conservador que trabajó muchos años en el George Eastman Museum de Rochester. Prácticamente es una de las primeras personas que se dedicó a la conservación de fotografía. La conservación de fotografía es una ciencia muy joven. La fotografía va a tener 185 años ahorita, en septiembre, pero esta, digamos, ciencia de conservación no llega ni a 40 años. Por eso te digo que estamos en una deuda grande con el tema de conservación de fotografía. Recibí clases con él, con Ariana Romer, que es otra especialista mexicana, Joao Boadas, que es el archivero Girona, en Cataluña, bueno, ya se retiró, y se compartió muchas experiencias con colegas de otros países, no solo de México, sino de Bolivia, de Guatemala, de Brasil. Fue una experiencia muy interesante porque empiezas a abrir tus ojos a una realidad completamente distinta. Lo que México tiene, a diferencia de Perú, es una cultura de la conservación. Tienen fototecas en todo el país, tienen instituciones como la ENCRIN, en la Escuela Nacional de Restauración y Museografía de allá. Está la misma UNAM con este Instituto de Investigaciones Estéticas y muchas otras instituciones que le dan el valor a la fotografía. Hay incluso premios tipo estímulos acá que hacen que se puedan rescatar archivos. Es muy interesante el trabajo que hay allá y es una envidia sana de algo que podría hacerse aquí, porque acá tenemos fotografía, digamos, una historia fotográfica muy rica, que empieza con Chambi, pero que no se debe quedar con él. Hay otros archivos que no son, digamos, conocidos, como el caso de Gonzalo de Reparás, el caso de la misma hija de Martín, Julia Chambi, y puedo seguir con una lista que va creciendo conforme se van haciendo investigaciones al respecto. Como le digo siempre a mis alumnos que estudian fotografía, en la carrera de fotografía, hay mucho por hacer, no existe una lista digamos, de fotógrafos peruanos. Los actuales, bueno, nos conocemos, ¿no? Pero ahí llegamos. ¿Quién fue la, digamos, la primera fotoperiodista de este país? ¿Quién fue la primera fotógrafa peruana? ¿Quién empezó, no? Julia es una de las primeras, por no decir la primera, eh, pero sí lo es, del Cusco. Y tenemos otros casos, ¿no? Como Mariela Gois, que fue fotógrafa, también está, ay, se me van los nombres, pero hay varias, la China Barrantes, esta señora Benavides, si no me equivoco, y hay mucho por descubrir. Entonces, ir allá me abrió mucho los ojos, me sirvió muchísimo, aprendí, conocí, renegué también porque cada vez que venía acá, y venía con ideas. Silvia me tenía miedo cada vez que regresaba de allá porque venía con mucha idea, muchas cosas por hacer. El curso lo terminé no en un año, sino en dos, porque vino pandemia y se decidió que se debía retomar cuando se pueda volver a viajar. Lo acabé en el 21 y como te digo, me abrió muchas puertas a nivel personal, profesional. Eh, Además, formo parte de un grupo que se llama el Grupo de Preservación Digital, que lo hace la Biblioteca Nacional conjuntamente con UNAM y que reúne especialistas, en su mayoría mexicanos, yo soy la única extranjera, donde se conversan sobre temas de digitalización de fotografías. ¿Ok? Por ahí va, digamos, el tema y mi participación. Y es mucho de aprender de lo que ya están haciendo allá y de lo que podría ponerse en práctica acá en el país. Aplausos, Lili. Ahora vamos a ver precisamente la parte, digamos, didáctica que esta gente quiere ver, sin duda.
y vamos a compartir y nos irás describiendo las circunstancias o los objetos que vamos a mostrar que ha sido parte de tus talleres y parte de tu trabajo, ¿no? Ujú. Vamos a compartir. ¿Esta es una selección previa para tu proceso? No, esas son fotografías didácticas, fotografías de Gran Romer que llevó allá al curso. Lo bonito de este taller era que los profesores venían cargados con fotografías antiguas, fotografías que así nomás no vas a ver. Estas de acá son conocidas como ferrotipos. Uno, digamos que de los procesos fotográficos del siglo XIX que eran, digamos, económicos, que eran hechos a base de metal y que fueron muy comunes en la época de la Guerra Civil de Estados Unidos. También han habido ferrotipos acá en Perú, pero no los vas a conseguir así nomás. Entonces, parte de hacer ese curso también me puso en contacto con materiales que no había visto nunca. Bueno, esta es una placa de vidrio, obviamente que está deteriorada, ha perdido la emulsión. También forma parte del curso, cuando abordamos el tema específico de lo que son conservación de negativos, porque se abordaban los temas de acuerdo a los materiales. Placas de vidrio sí las había visto acá, el diario tiene todavía una pequeña colección, y, y vamos viendo todo eso, ¿no? Por ejemplo, esto de acá es parte de un taller que una de mis alumnas, de hecho que la conoces, Consuelo Vargas, llevó su archivo y bueno, me mostró algunas cosas de las que tenía familiares, pero también de su práctica profesional. Fue muy interesante tener a una fotógrafa como ella llevando este curso e interesándose por cómo cuidar su propio legado, sus propias fotografías. Estas son imágenes, digamos, que utilizo digamos, promocionar mis talleres, son fotos que compro porque que compro en Camaná. Confieso que sí, he tenido que ir algunas veces a escarbar ahí en las cajas porque se necesita material para que los estudiantes puedan aprender, puedan practicar, usar las brochas, las lupas. Estas, por ejemplo, son fotografías de una alumna. Es bien curioso, cuando se convoca a estos talleres, el requisito número uno es que tengan fotos y que me traigan las fotos, ¿ok? Entonces ella empezó a buscar entre los cajones de su abuela y encontró una cajita de metal pequeña y la trajo a clase, la empezamos a abrir y empezaron a salir esos negativos, chiquitos. Y era curioso porque empezaba a reconocer a su abuelo, a su abuela, con una aplicación de teléfono lo digitalizamos y fue bien chévere. Esta de acá es mi álbum personal, que de esos álbumes te acuerdas los adhesivos, que son trampas mortales para cualquier fotografía. En su momento fue la solución a ya no usar goma ni esquineros, pero es una desgracia, cuando se te pega eso ya es muy difícil recuperarlo. Pero bueno, forma parte de esa colección personal y esa es mi abuela. Por eso te mandé esa foto. Ella es la culpable, la creadora, la que guardó todo. Es una foto de 1926 y hace poco me enteré de que fue tomada en un estudio. Todavía están por confirmarme qué estudio en Huánuco, porque mi familia es de Huánuco, y es un fotóleo, es una fotografía pintada a mano. Y es, digamos, es mi tesoro, ¿no? Es lo que yo más, digamos, guardo, quiero, y está en un álbum. Bueno, esta foto es antes de que estuviera ya guardada en un álbum, ¿no? Ella fue profesora y era una persona que tenía el don de la palabra. Era maravillosa, maravillosa, y todo lo guardaba, y gracias a ella puedo tener mi memoria familiar. Y bueno, por eso le tengo mucho cariño. Ese es un acercamiento con un cuentahilos de la señora jovencita y si puedes apreciar, pues la bufanda está pintada, el fondo también está pintado. Y hay muchas cosas, ya detalles que no tienen que ver tanto con el tema sentimental, pero sí con el tema más histórico de cómo se usaban los fondos en esos primeros años de la fotografía, en los 10 en los 20
los fondos que usaba Curret, por ejemplo. Esta es la foto de una alumna, su papá en el programa del tío Johnny. Ella estaba encantada con la foto. La pobre quería ponerla como nueva, pero era imposible. Lo primero que se hace, los primeros auxilios, por decirlo así, es digamos, desdoblar la esquina, limpiarla, procurarle una guarda donde pueda estar mejor cuidada que amontonada con cosas en una caja, ¿no? Y eso es lo que se busca, se persigue en los talleres, que se puedan utilizar materiales al alcance de la mano para que puedan cuidar sus fotos. Esto de acá, y es de lo que te hablé al inicio, de hecho que tú debes haber visto esto también, ahí mi abuelo guardaba sus fotos, tamaño carnet, pasaporte, de frente, de perfil, él fue de la Guardia Civil y creo que yo tenía una colección de eso, me parece, y yo las guardo porque también otra cosa importante, no solo es la fotografía en sí, pero también aquellos materiales, digamos, accesorios, por decirte, una cámara de fotos, la cajita del rollo, la cajita, no sé, donde se guardaban diapositivas antiguas, también forma parte de ese archivo, de esa memoria, libretas, que así, porque sí, no se pueden desechar, ¿no? Yo guardo todo, en realidad trato de mantener acá lo mismo, son fotografías mías, eh, que estaban guardadas en ese sobrecito que en los años, supongo, 70, 80, ¿no? Entregaban las fotos ampliadas en estos sobres de Kodak, ¿no? Y siempre guardo esta porque dice, ¿no? Haga que sus recuerdos no se pierdan. Es interesante porque es ya, eh, tomaban la foto, porque Kodak te solucionó todo, definitivamente, haces un clic y sale, pero ahí está, haga que sus recuerdos perduren, pero eso se quedó ahí, letra muerta, porque al final terminan en Quilca, ¿no? En la Cachina. Esta también es una foto de una alumna, también es el proceso de trabajo que tienen con las fotos, en algunos casos son fotos rescatadas, por decirte, le mandaron de tarea a la hermanita menor el árbol genealógico. No tienen mejor idea que sacar las fotos antiguas y usando el limpiatipo las pegan. Entonces vienen corriendo y me dicen, ¿pero qué hago? ¿Cómo lo saco? Ya no lo vuelvas a hacer, pues simplemente, porque va a ser muy complicado deshacerte de ese material. Él también es otro de los pocos, digamos, caballeros que han pasado por el taller, pero que sí están interesados en aprender. Eso fue un taller que se hizo en Surco, uno de los primeros. Ahí está haciendo una limpieza, digamos, superficial, que la puedes hacer con una brocha de pelo suave. Acá, por ejemplo, es un álbum de fotos que se está haciendo una limpieza, siempre usando guantes, protegerse, ¿no? Uno no sabe qué cosas han pasado por ahí, todo el polvo que puedas encontrar. También una alumna que llevó fotos de la familia, ¿no? Por lo general siempre las vas a encontrar así, ya decoloradas. La foto color lamentablemente no tiene una buena vejez. Una foto blanco y negro definitivamente va a envejecer mucho mejor y tú debes haber visto seguro cómo están algunas fotos a color. Acá también le están haciendo un proceso de sacarle pegamento, porque tenemos esta, digamos, mala costumbre de usar cinta scotch para pegar la foto. Es un crimen. En el último curso de la universidad, una alumna me trajo todas sus fotos pegadas con cinta scotch, pues, ¿no? Y ahí a sacar. Esta de acá es de un proyecto que me invitaron a participar que se llamó la Fototeca de Santa Beatriz. Fue un proyecto que lo creó el fotógrafo Álvaro Acosta y la psicóloga Mayre Alfaro. Se realizó en el Centro Cultural España y reunió a un grupo de vecinos y vecinas de Santa Beatriz, fundadores de Santa Beatriz, y llevaron sus fotos, sus álbumes y sus historias o cosas. Tú no sabes lo que era ver cada miércoles del año pasado llegar a estas personas de 70 y 80 años con sus materiales, y era lindo porque aprendían, o sea, súper interesados en aprender a hacer ese tipo de cosas. Estos, bueno, son álbumes estas, por ejemplo, son fotos mías que están guardadas. Este es el álbum de una clienta que se le hizo una limpieza, una recuperación. Y como te decía, lo de la fototeca fue muy interesante porque cada semana venían con unas historias alucinantes. Esta es la foto que te decía de la señora que se borró las piernas. Esa es la foto.
de la que se borró las piernas porque no le gustaron sus piernas. O sea, hizo su Photoshop a la antigua, la señora. Y la foto quedó así, ya por decisión de la mamá, ¿no? Y todas estas tenían esas temáticas. También fue un taller que hice por el centro de Lima. Me trajeron fotos, color. Una de las jóvenes tenían unas fotos de la abuela que justo había fallecido y encontraron fotografías antiguas, tarjetas de visita de Trujillo, algo raro de ver y fue muy interesante. En cada taller conoces personas, digamos, con diferentes historias. Esto de acá tiene que ver con el tema de encuadernación, porque también hago los álbumes de fotos, que son los mejores contenedores para ellas, y les enseño diversos tipos de álbumes, y es interesante porque, como te digo, se acerca gente de todas las edades, no necesariamente gente que es así, que le encantan las manualidades, muchas veces tienen sus limitaciones, pero las superan y, y logran colocar sus recuerdos, porque al final de cuentas vienen porque les interesa guardar sus fotografías, haciendo algo por ellas mismas, ellos mismos, ¿no? Es muy interesante porque se cierra como un círculo, ¿no? Conservar esa memoria familiar hecho con un álbum por ti misma. Y eso es algo que personalmente lo he hecho para mis fotos, ¿no? Este es un álbum que estaba abandonado en una azotea, me lo trajo una clienta porque era, digamos, el álbum del esposo, desde bebito. Hace algunos momentos pasaste las fotos de ese niño, que es una persona mayor ahora, y bueno, la recuperación de ese álbum fue un regalo de cumpleaños. Esta también son fotos de los talleres. Y bueno, es básicamente interesante, como te digo, la forma como se interactúa, lo que la gente te cuenta y todo lo que las fotografías, digamos, te inspiran, te hacen que recuerdes, ¿no? Y recuerdes bonito, sí, eso es lo interesante. Y bueno, básicamente es eso. Son del último taller que hice de álbum, se fueron contentas con sus álbumes. Y nada, ese es el trabajo que ahora estoy haciendo, me estoy dedicando, como te digo, a enseñar. Y tal vez es algo que es generacional, ¿no? Como tú dices, como conversamos antes de empezar la entrevista, pues uno se inicia, se forma de una manera en comunicación audiovisual. Nunca pensé de trabajar por muchísimos años en el comercio y ahora estar enseñando, así como lo hicieron mi abuela, porque mi abuela fue profesora y mi mamá también fue profesora. Como que las cosas encajan, ¿no? De una u otra manera terminas llegando a esto que te hace muy feliz, ¿no? Sí, no, de hecho, me estaba recordando la frase de otro colega que en una conversa, algo como que decía que aparentemente te fuiste, pero la verdad es que nunca te habías ido de ese lugar. Ujú. Mejor dicho, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? Tienes en los genes, vamos a decirlo, de memoria, la docencia, ¿no? Y nunca te fuiste de ahí, ¿no? O sea, estaba ahí. Lo que pasa es que por las circunstancias demoró de repente, o no, o vino porque tenía que hacerlo, ¿no? Así, ¿no? Casi como mirando en la historia de uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la gente que efectivamente no valora? No sé si eso si has percibido, porque los que vienen sin duda son los que valoran ese material y al mismo tiempo se supone que tienen una autoestima fuerte, potente y una nostalgia sobre su familia, sobre su pasado o sobre lo que significa el descubrir o encontrar o hallar, casi como utilizando la frase de un arquero, el hallazgo, ¿no? de ese álbum que ha estado, si no álbum, al menos una foto, ¿no? Un fragmento, lo que fuera, que me dé indicios de esa familia que establece una conexión directa, tangible, real, ¿no? Y eso es lo que intentaba dar vueltas en mi cabeza cuando a veces dices, y eso no sé si lo has evaluado, si es una opción, porque tú tienes un original que tú dices que o sea, puedes hacer muchas cosas, pero el original va a sufrir sus daños.
pero también al principio has aceptado que, bueno, hay una herramienta que es la inteligencia artificial, la digitalización, que puede recuperar, digamos, el original va a quedar tal como está, pero puedes hacer una suerte de espejo y utilizar las herramientas actuales para darle, si tú quieres, una nueva semblanza o recuperar la semblanza que tenía. Imposible, pero es lo más próximo, lo que se llama acercarse lo más que se pueda a ese original, ¿no? Que es lo que hace en realidad la, la inteligencia artificial, ¿no? Sí, mira, es una forma de preservación. O sea, lamentablemente digitalizar se ha vendido como la solución a los problemas de conservación, pero no va por ahí. O sea, tu original es lo que más vale, ya sea el papel, ya sea un negativo. Eso es sagrado, eso tú no te puedes deshacer de eso, porque lamentablemente cualquier documento digital, sea una imagen, sea un texto, puede desaparecer en cualquier momento, ¿ok? Lo borraste, te robaron, se perdió, etcétera. Entonces, pensémoslo como una forma más de, digamos, preservar un documento, un original, pero no como hay esa concepción, y me lo han dicho muchas personas, ok, digitalizo pero lo voto. No, no lo votas. En realidad, cuando digitalizas, estás ganando un nuevo archivo que va a ser más difícil de cuidar que el otro, porque lo puedes perder en un abrir y cerrar de ojos. Si no sigues ciertas, digamos, normas, porque existen normas de preservación digital para mantener esos nuevos archivos. Se está generando nueva data que está ocupando espacio, ya sea en tu disco externo, en el disco duro de la laptop, ya sea en la nube. Digamos que estás, por un lado, sí, vas a tener un nuevo documento, vas a poderle hacer un retoque digital, lo vas a poder imprimir, pero también lo tienes que cuidar. No tienes que perder de vista eso, porque muchas veces piensan que lo digitalicé y se acabó. Mi compromiso ahí terminó, muchas gracias, listo. Pero luego cuando, digamos que los medios de reproducción de ese, digamos, foto digital desaparecen, ya no lo vas a poder reproducir, ¿no? Y lo pierdes. No, claro, de hecho que estamos de acuerdo con que el original es el original, eso es, como tú dices, sagrado, es un documento en la medida de que tenga, digamos, el lugar que le corresponde, ¿no? Ahora, esos detalles son interesantísimos cuando tú dices, por ejemplo, esa referencia de que la señora de puño y letra, como se dice, de puño, borró su pierna, parte de su pierna, ¿no? Como tú dices, eso es parte del documento, ¿no? Lo original. Y algo me imagino que habrás revisado, leído algo de Walter Benjamin cuando habla de Lauria, ¿no? Precisamente esa presencia, ¿no? Tangible del ser, existencial, el ser humano, que en todo caso, eso somos, ¿no? Como seres humanos y en esa medida somos, digamos, actores que hacemos cosas y lo que hagamos, si queda como una huella, bienvenido, ¿no? Porque como no somos inmortales, somos mortales y como tú dices, vamos a envejecer y en fin, y una forma de reconstruirnos emocionalmente, vamos a decirlo, aunque hay una frase muy, muy interesante y eso viene a cuenta, eh, es, es, es sobre un folclore, un huayno, que dice, pasarán los días y pasarán los años, pero en mi pecho seguirás floreciendo, ¿no? Es como que mi memoria se congela, ¿no? Es como la foto que la tengo guardada, ¿no? Resulta siendo un poco poético, Ujú. pero es eso al final como ejercicio real de la vida, ¿no? Sí, sí, me dejas pensando en ese verso porque me pongo a pensar.
de las otras personas que no les interesa guardar. O sea, es que, ¿por qué? Una mala experiencia, un duelo, un corazón muy frío, tal vez, porque, o sea, yo no concibo esta idea de dejar ir algún recuerdo. Ha pasado mucho de, sí, a un caso de, por ejemplo, un divorcio. Lo primero que hacen es cortar al que ya no forma parte de esa familia, ¿no? Pasa eso, pasa que intervienen y cortan, y mutilan o rompen y se deshacen, porque el vínculo es tan fuerte que no pueden verlo. O sea, y creo que si pueden pasar 10 años más, no se van a arrepentir de lo que han hecho. Es por eso es muy emotiva. Y hay una archivera española que se llama Susana Muriel, y ella siempre dice que la fotografía familiar nació para ser querida, para ser tocada, pero también es un juego de emociones muy fuerte. Del amor al odio hay un paso, definitivamente. Entonces, digamos que te dejo esa reflexión, porque sí hay gente que definitivamente va a primar sus sentimientos más allá del valor que pueda tener esa fotografía. La fotografía es eso, ¿no? Ausencia, presencia, no está, pero está presente a partir de que ha sido congelado, si tú quieres, por esa magia que es la fotografía. Claro, ahora que lo dices de esa manera, como refiriéndote a ti, el mundo ha producido millones de millones y ahora, como dicen las estadísticas casi precisas, ¿no? O sea, ahora puede decirse con precisión que la data de inteligencia artificial ha creado tantos números de millones por horas, por minutos, ¿no? Y se hace un cálculo efectivamente de las fotos que se han producido, es un cálculo, ¿no? No creo que haya una precisión de la producción de fotografía analógica, ¿no? No sé, tú de repente tienes una referencia, pero hoy en día la digital sí es posible Ah, cuantificarlo, ¿no? no, mira, olvídate, no te podría soltar un número que, que se pueda aproximar a lo que puede existir en los archivos, ¿no? Porque muchas veces estos archivos son invisibilizados, ¿no? Prácticamente no existen, están por ahí tirados, ¿no? Lamentablemente esa es la suerte que han tenido muchas fotografías, muchos archivos, ¿no? No los valoran, no los cuidan. Eh, es falta de cultura, en realidad, porque sí hay ejemplos de otros países en donde los museos tienen bastante, digamos, participación en, digamos, la recuperación de la memoria. Por ejemplo, la fotografía vernácula tiene un lugar, digamos, cada vez más presente en lo que es el tema de los museos, cuando se quiere visibilizar, por ejemplo, temas sobre racismo, migración. eh, Son esas fotografías del día a día que, como te digo, se van sumando y te van contando una realidad. Por ejemplo, todo lo que hemos vivido, los años que duró la pandemia, son ya, digamos, memorias en digital. Y en alguna ocasión hicimos, en un grupo de trabajo, hicimos esta reflexión, ¿no? ¿Cuánto de ese material va a sobrevivir esta avalancha de, digamos, información, de fotografías? ¿Cómo vamos a poder, digamos, no sé, en el 2030, mirar qué pasó en el 2020? O sea, ¿dónde van a quedar esas memorias? ¿No? Es un tema muy complejo. Digamos, cuando yo empecé a trabajar en el archivo, el año 1995 era como el corte para decir que de 1995 hacia atrás era histórico. 97, 98, 2000, estábamos como que, ¿no? Nuevecitos. Pero ahora, ya cuando piensas en el 95, en esta actualidad, 96, 97, ya lo empiezas a ver como histórico, ¿no? O sea, wow, cómo pasó el tiempo, ¿no? Todas esas fotos, por ejemplo, que se tomaron en la época del, tú lo debes haber visto, pues, ¿no? La cantidad de rollos de película que se usaron para la toma de la embajada, la residencia del embajador de Japón. Esas eran como tres cajas de fotografías que había en el archivo, que muchas no vieron la luz, definitivamente.
pero que contaban el día a día de lo que ustedes estaban viviendo haciendo esa cobertura. Si me quiero ir ya más atrás, cuando ocurrió lo de Yungay, y se hizo esto en el 1970, se fue Asco, se fue Michilot, otros de los fotógrafos de la época llegaron a ese lugar en carro, a pie, con todas las dificultades. Fueron como 3.000 fotografías que digitalizamos para un aniversario, creo que fue de 50 años, que se hizo un especial. Digitalizamos eso con el equipo y era como estar recorriendo los pasos que hicieron ellos desde que salieron de Lima, pasaron por Chimbote, Huaraz, y era alucinante como viajar en el tiempo y como te digo, eran un montón de imágenes, no todas van a ver la luz, pero alguien que se interesa en ese tema, que quiere investigar, que quiere hacer una tesis, es un material muy rico que te está contando la historia y que si eso lo cruzas con la información que publicó en esa época el diario, vas a tener ya más datos exactos de lo que estaba pasando en ese momento. O sea, no solo tienes la parte gráfica, porque las fotografías son alucinantes, o sea, son muy fuertes. Siempre recuerdo una de que incluso fue portada de ese suplemento, de un papá sosteniendo el cuerpo de su hijo y estaba, era una composición que te recordaba esta de la piedad, de escultura, y alucinante, o sea, como te digo, era como recorrer lo que habían vivido en esa época. Hay algo que me inquieta ahorita mientras te escuchaba y mientras estaba tratando de ordenar mi cerebro. Eh, estamos, digo, vamos, casi tratando de pensar en voz alta. ¿Estamos preparados como sociedad precisamente para hurgar los archivos? Segundo, lo mismo preguntaría, ¿no? Probablemente hayan familias que no están preparadas y tienen un pasado que de repente no quieren, como tú en un momento comentaste, no quieren ni siquiera por asomo recordarlo, ¿no? Entonces, claro, eso literalmente manda al olvido cualquier vestigio de eso que no quieren recordar. Pero lo que más me llama la atención, o como reflexión, de repente como sociedad, incluso como sociedad, como colectivo, no estamos preparados precisamente para enfrentar nuestro pasado. Y eso probablemente sea un gran daño que no nos permite ser lo que deseamos ser como colectivo, como sociedad, ¿no? Pero mira, o sea, tú has dado en el clavo. No tenemos lugares donde una familia, por ejemplo, que no desea tener su fotografía, pueda donar esas imágenes. Las fototecas sirven para eso, para ese intercambio de fotografías. Por ejemplo, en Chile está la Universidad Diego Portales, donde van familias de fotógrafos, reporteros gráficos, así como tú, eh, que dan las fotografías porque no las pueden tener con ellos, porque no saben qué van a hacer, prefieren que estén conservadas en esa universidad, hacen conservación, digitalizan y lo ponen en web. Es un caso así único en Latinoamérica, muy interesante, reciben archivos. Entonces, acá no tenemos eso, no tenemos estímulos que estén orientados a los archivos. Los que da el MINCUL, ninguno tiene que ver con archivos. Hay uno que otro, no sé, este tema del premio del embajador, o que sí, pues te da un aliciente, ¿no? Cuando postulas, ¿no? Y tienes que cumplir ciertos requisitos. Pero digamos que como cultura de conservación de fotografía no la tenemos. Y sí que hemos tenido producción fotográfica no solo en Lima, sino también en Junín, en Cusco, en Arequipa. En Arequipa, imagínate, pues no estaban los Max de Vargas, los hermanos Vargas, de ahí aprendió Chambi, luego se fue a Cusco. Entonces hay una historia en este país. Sí la tenemos, lamentablemente no la cuidamos, como no cuidamos, digamos, el patrimonio de la nación, que está en el Archivo General de la Nación y que no tiene un local propio y que está a merced de que lo desalojen y que no saben a dónde lo van a trasladar. O sea, hablamos tú empiezas hablándome de un tema micro que podría ser una familia que no le interesa su archivo y podemos ir viéndonos como país, que no, nuestro archivo general de la nación no tiene un local propio donde se pueda resguardar la memoria de todos los peruanos. O sea,
Es un problema cultural, que esto lo he repetido durante toda la conversación, pasa por un tema cultural, un tema de educación, de no saber valorar la memoria visual. Eh, Me saltan como imágenes, como flash imágenes, más bien cuando tú dices no guardamos como memoria. Y me recuerdo la frase que también en este programa lo hizo Chris Buroncle, y que es un concepto que sin duda tú también las has deslizado. O sea, tal es la producción de imágenes que es una banalización literal, ¿no? Ya te olvidas, ¿no? de las imágenes. Y como dice Chris, ¿no? Claro, una generación puede recordarse y disfrutar de las escenas y las fotos de la caída del muro de Berlín, cuando los chicos sacaban digamos, sus pedazos o partes de piezas del muro, o la Plaza de Tiananmen. Son imágenes icónicas que pertenecen a una generación y que en estos tiempos hay tan pocas y casi ninguna, de repente lo último, como una construcción, por decirlo, inmediato, ¿no? Como una construcción icónica, pero esto puesta en campaña presidencial, se pone dudoso con la de Trump y la última foto con el atentado el que ha sufrido. Pero, digamos, si uno espera tener imágenes cuyo sentido histórico pesado bastante, en esos tiempos, ¿tú recuerdas algunas que sí podría siquiera aproximarse a ese valor que han tenido estas, por decirte, esas imágenes que recordé? Bueno, lo que te decía, lo de las fotos de Yungay, es que he visto tantas fotos durante estos años que ahorita se me nubla un poco, pero te menciono hechos, ¿no? Yungay, el fenómeno del Niño cuando lo cubrieron en el 98, lo de la toma de la residencia del embajador de Japón, por ejemplo, fue un trabajo de meses. La fotografía de Inés Menacho, obviamente la del baile, ¿no? Toledo con Bush, que también es una foto que ganó premios incluso, que son, digamos, forman parte de esta memoria histórica, pero te menciono que uso esa foto para mis clases y no saben quién es. O sea, sí saben quién es Toledo, pero no van a recordar que eso salió en un periódico, porque lamentablemente la juventud no está leyendo periódicos, consume noticias de manera muy fugaz, esporádica, ellos deciden qué quieren consumir y ese tipo de fotografías, por decirte, les hablas de Yungay y es como que, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, me estás contando algo. Yo no lo he visto, no lo he visto ni en el colegio. Y empiezas a generar un poco de, digamos, de no solo cultura visual, sino también de un background histórico que un comunicador debe tener, debe conocer. Y eso solo lo vas a hacer fogueándote, leyendo, eh, consumiendo este tipo de noticias. Pero si también los que ya, digamos, somos comunicadores senior, por decirlo así, no generamos contenidos de ese tipo, no vamos a generar esta sinergia entre estas generaciones, ¿no? Porque va a haber un gran desfase de lo que hemos vivido nosotros, de lo que hemos estudiado y lo que ellos ahora tienen a la mano. Inclusive tienen mayores herramientas para poder, digamos, discernir, conocer y crearse su propia opinión. Pero te pongo ese par de ejemplos así, ¿no? O sea, les puse esa foto y no sabían de qué era o cómo fue o por qué, ¿no? Eso sí, si le pones de las Torres Gemelas, al toque lo sacan. Sí, ya sabemos qué es esto. Eso sí, se la saben, pero algo más profundo de Perú es contaditos los que te van a decir algo más, ¿no? Aprovecho para agradecerte la tolerancia, la paciencia, para escucharme y compartir esto que acabas de reflexionar y contarnos. Sin duda, la fotografía que se genera necesita encontrar un espacio, ya sea como archivo, como documento archivístico,
y espacios, pero solamente van a encontrar espacios donde, si se quiere, galería, lo que fuera, si es que está, como tú acabas de decir, adecuadamente, ha pasado todo un procedimiento de archivo. Si no ha pasado por ese procedimiento muy complicado y difícil y más costoso, me imagino, el poder, como tú dices, que dé a luz, que vea la luz o que tenga una, vamos a decir, o que encuentre mostrarse en un espacio, ¿no? Mira, el valor de una fotografía está en su información, en la información. La que te muestra, la que tú ves evidentemente al leer una fotografía, sino también en ese detrás, en quién la tomó, dónde, cuándo, cuáles fueron estos contextos alrededor de esa imagen. Una fotografía suelta, dispersa, que no tiene esa identificación, no tiene valor. Entonces, no solo se trata del tema de conservación, de que bueno, las fotografías no estén en materiales ácidos, que vayan a, digamos, digamos, a agilizar este proceso de deterioro, porque como te digo, son materiales, se van a deteriorar, sino también el tema del contexto de esa imagen. ¿Qué es esa imagen? ¿Cómo la identifico? Si como archivera no sé darle ese valor al documento, va perdiendo digamos, ese valor histórico. Y eso es importante. Una cosa está amarrada con la otra. No las podemos, digamos, divorciar, si se puede decir eso, ¿no? Este es su programa La Otra Caja de Pandora. Hemos conversado con Lili Córdoba, profesora en Historia de Fotografía y además ha hecho talleres de recuperación, conservación y me imagino continuará con esta pasión de la fotografía desde esa perspectiva, aunque sus trabajos de fotografía son íntimos. Eso he entendido cuando has empezado haciendo tus trabajos. Pero también los álbumes familiares son cosas muy íntimas, muy personales. Y creo que ese es tu enlace directo, ¿no? Con la forma en que haces tú la fotografía. Te agradezco, Lili, la paciencia y invitarte de repente para una próxima oportunidad para hablar lo que acabas de decir casi en el tramo final, ¿no? Las opciones que se pueden dar como perfil, gente que no quiere tener los documentos o sus archivos fotográficos, que pueda haber digamos, crearse un sitio donde pueda ser entregado y que lo puedan administrar y claro, dependiendo también sin duda, como lo que hace, me parece la Católica, que tiene archivos por ejemplo, TAFOS, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si habrá más centros universitarios que puedan financiar el mantenimiento y luego lo que tú dices, ponerle un contexto y en eso completar el valor documental y pueda encontrar luz, un tipo de publicación, un tipo de soporte en que se pueda dar a conocer hacia la comunidad, ¿no? Sí, claro. Además, mira, hay un tema muy interesante porque hay muchos investigadores que utilizan la fotografía como un documento. Entonces, por eso te digo, es importante el tema de- de la identificación de las fotografías. Y sí, la Católica tiene atafos, tiene el archivo de Jaime Rasuri, y me parece que una fotógrafa más, que ahorita se me dio el nombre, y es también un ejemplo interesante de cómo, digamos, un centro universitario puede albergar este tipo de colecciones. Esto ha sido nuestra conversa con Lili Córdoba. Podríamos seguir, pero ya le incomodamos. Te agradezco, Lili, nuevamente. Un abrazote. No, a ti, Juan, gracias por el espacio. Un abrazo. A ti, Lili, como a todos le digo, si no fuera por el esfuerzo mutuo, no sería posible este tipo de travesuras o inquietudes o este tipo de fotografía, vamos a decirlo, verbalizado. No, pero esta faceta tuya de entrevistador, mucha, muy buena. No, un placer. Chao, Lili. Chao, Juan, cuídate. Igual. Chao. Chao, chao. Como ustedes han visto, compartido con Lili sobre su inquietud de cómo se inicia
en este camino, largo camino placentero que ella ahora, desde la docencia, ejerce. De cómo la abuela, la madre, hicieron docencia, y ella también. Y además, en el área que ella, de alguna manera, como dice, a partir de los álbumes, ha quedado en esa memoria activa y esa visión de acudir precisamente, el álbum equivaldría a decir que es una suerte de archivo de nuestra memoria, de nuestro pasado, pero que podemos tangiblemente verlo físicamente en un papel fotográfico. Eso, digamos, en algunos clásicos. Hoy en día, en realidad, los álbumes son una suerte de archivo digital que, como bien dice Lili, de repente nunca lo volvemos a ver. Que es distinto a que se impriman y se den un orden al estilo o como un álbum clásico. Es decir, en verdad es un libro de la vida de la familia, puesta, digamos, desde la perspectiva visual, desde el lenguaje fotográfico. En fin, esta conversación sin duda nos abre varias interrogantes sobre la memoria, sobre el pasado, sobre el presente, de cómo preservar, conservar, qué opciones tener si es una cámara analógica, es decir, de negativos, o la digital, cuando estamos hablando o pretendiendo establecer el valor de un original. Es decir, la valoración de un original, el mismo concepto base sería pues de que no hay otro similar, es único. Y claro, esto solo podríamos estar hablando en el mundo de los objetos, el mundo analógico. En el mundo digital este concepto varía, definitivamente. En fin, hay varios temas, sin duda, que deja abierta esta conversación y probablemente en otras oportunidades iremos desmembrando. Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora. La siguiente semana con un nuevo invitado.